Muy buenas. Vamos a tocar otro tema muy interesante, que es nada más y nada menos que la confiabilidad compuesta y la varianza media extraída. ¿Cómo es que se origina estos índices de precisión? Bien, Fornell y Larker en 1981 presentaron dos alternativas para estimar la confiabilidad y la validez convergente. Estos índices se llaman confiabilidad compuesta y varianza media extraída. Acá vemos la referencia del artículo al que hacemos mención, titulado Evaluación de modelos de ecuaciones estructurales con variables no observadas y errores de medición. Vamos a describir cada uno de estos índices. La confiabilidad compuesta es una medida de precisión más potente que el alfa de Cronbach, ya que para su cálculo se trabaja con las cargas factoriales, y estas cargas factoriales son el producto de toda la matriz de correlaciones que contienen los ítems de todos los factores, es decir, no solamente de un factor. De igual manera, el supuesto de equivalencia con el que trabaja el alfa de Cronbach se descarta con esta confiabilidad compuesta, ya que, como sabemos, la tau equivalencia hace referencia a que todos los ítems tienen la misma relevancia o el mismo peso dentro del factor, lo cual no es verdad, porque hay ítems que contienen indicadores que son mucho más relevantes para explicar un determinado factor o variable en comparación con otros. Por consecuencia, las cargas factoriales siempre van a diferir, no van a ser completamente iguales. Por otro lado, tenemos a la varianza media extraída. Inicialmente, este índice fue propuesto como un tipo de validez convergente, pero en realidad es una medida de precisión, es decir, de confiabilidad, porque para su cálculo se consideran tanto las cargas factoriales como los errores de medición. Entonces, cuando hablamos ya de error de medición, estamos haciendo referencia a la precisión que tiene el instrumento para medir un determinado constructo, por lo tanto es confiabilidad. Otro aspecto muy importante es que validez convergente hace referencia a contrastar el factor con otro instrumento que mida lo mismo o algo similar, y lo cual en este caso no es así, porque únicamente estamos calculando los cargas factoriales de un solo instrumento, no lo estamos corroborando con otras cargas factoriales de otro instrumento de medición. Por otro lado, ya desde 1999, con las definiciones actualizadas de confiabilidad y de validez, la ERA, la APA, la NCME, y con la última actualización del 2014, ya se considera a la confiabilidad como un atributo, como una característica, una evidencia que alimenta a la validez basada en la estructura interna. Por estas razones, la varianza media extraída es considerada como una medida de precisión y no como una validez convergente como proponen los autores originales. Vamos a ver las ecuaciones. La ecuación de la confiabilidad compuesta se desarrolla de la siguiente manera. En el numerador tenemos a la suma de todas las cargas factoriales. Este símbolo, que es como una Y invertida, es el símbolo de lambda, que representa las cargas factoriales en el modelo. Por lo tanto, se pide acá en el numerador a la sumatoria de todas las cargas factoriales, y una vez que yo tengo toda la suma, elevo ese resultado al cuadrado. En el denominador va lo mismo que en el numerador, la sumatoria de todas las cargas factoriales, y luego las elevo al cuadrado, más la sumatoria de todos los errores o de la varianza de error en cada uno de los ítems. Por otro lado, la ecuación de la varianza media extraída difiere de la ecuación de la confiabilidad compuesta en que elevo las cargas factoriales antes de sumarlas. En este caso no. En el caso de la confiabilidad compuesta, primero sumo las cargas factoriales y luego elevo ese resultado al cuadrado. En la varianza media extraída,
en su ecuación, en la ecuación de la varianza media extraída, yo primero elevo las cargas factoriales al cuadrado y luego las sumo. Al igual que en la ecuación de la confiabilidad compuesta, lo que va en el numerador también va en el denominador, la suma de las cargas factoriales elevadas al cuadrado más la suma de la varianza de error, o los errores de cada uno de los ítems. Estas ecuaciones fueron extraídas del artículo original de Fortner y Larker. Hagamos un pequeño ejercicio con un modelo de 2 factores y vamos a trabajar con el factor número 1, que tiene 4 ítems. Desarrollando la fórmula, primero para la confiabilidad compuesta tenemos que debemos de sumar todas las cargas factoriales y luego elevarlas al cuadrado. Entonces, tengo que sumar la carga factorial del ítem 1, del ítem 2, 3 y 4. Como vemos acá hemos ingresado 7.74, que es la carga factorial del ítem 1, después 0.61, que es la carga factorial del ítem 2, 0.69 y 0.48, correspondientes a las cargas factoriales del ítem 3 y 4. Una vez que tengo yo esta sumatoria, elevo al cuadrado. Lo mismo va en el denominador más la sumatoria de los errores, que son estos datos de acá, 0.45, 0.63, 0.52 y 0.77. Realizo la suma y tengo que la sumatoria de todas las cargas factoriales elevada al cuadrado me da 6.35. Luego la sumatoria de la varianza de error me da 2.37. 6.35 más 2.37 me da 8.72. Divido 6.35 entre 8.72 y me da 0.73. Este valor sería mi índice de confiabilidad compuesta. Por otro lado, para calcular la varianza media extraída, realizo la sumatoria de todas las cargas factoriales elevadas al cuadrado. Antes de sumarlas, las elevo al cuadrado. Entonces tenemos acá nuevamente todas las cargas factoriales de los 4 ítems. Las elevo primero al cuadrado y luego las sumo. Lo mismo va en el denominador más la varianza de error, que es la misma varianza de error en la fórmula de la confiabilidad compuesta. Resuelvo este contenido y tengo que la sumatoria de las cargas factoriales elevadas al cuadrado es de 1.63. 1.63 más 2.37 me da 4. Divido 1.63 entre 4 y el resultado sería 0.41. Vemos que 4 también es el número de ítems que existe en el factor que estoy analizando. Y esto se debe a lo siguiente: la carga factorial elevada al cuadrado más el error de medición me va a dar 1. O lo que es lo mismo, el 100% de la variable. Si yo tengo acá un 45% de error, la resta entre 100 y 45 va a ser 55. Un 55% de explicación en este ítem. El factor 1 me explica un 55% del comportamiento de este ítem. Y existe un 45% de error de medición, que es lo que no se está midiendo. Por lo tanto, al sumar las cargas factoriales elevadas al cuadrado con la varianza de error, vamos a tener para el ítem 1 como resultado 1, en el ítem 2 me va a dar 1, el ítem 3 1 y en el ítem 4 1. Siempre me va a dar 1. 4 veces 1 es también el número de ítems en el factor que se coloca aquí como denominador. Puede reemplazarse entonces como denominador de la fórmula de la varianza media extraída al número de ítems. Es decir, en vez de sumar las cargas factoriales elevadas al cuadrado y luego sumar esas cargas factoriales elevadas al cuadrado con la sumatoria de la varianza de error, tranquilamente puedo reemplazar todo ese proceso por el número de ítems que contiene el factor estudiado. Como en este caso son 4, coloco 4 directamente y ya me evito calcular la parte del denominador de la ecuación. De todas formas, empleando cualquiera de los dos métodos, me va a dar el mismo resultado, que es de 0.41. ¿Qué significa este 0.41? Significa que en promedio el 41% de la varianza es explicada por la estructura factorial latente.
si existe un 41% de varianza explicada, va a haber un 59% de varianza que no es explicada, es decir, de error. De esta manera, tenemos que para la interpretación de la confiabilidad compuesta, los autores originales no sugirieron puntos de corte. Sin embargo, otros autores que han empleado este índice proponen tratarlo de forma similar al alfa de Cronbach. De esta manera podemos considerar un valor de 0.70 o más como una buena confiabilidad. Por otro lado, para interpretar la varianza media extraída, es aconsejable que al menos la varianza explicada que me resulte sea igual o mayor a la varianza de error. En este caso, mi varianza media extraída ha salido con un valor de 0.41, o lo que es lo mismo, un 41% de la varianza es explicada por mi estructura factorial y un 59% es error de medición, lo cual no es conveniente, ya que tengo más error que varianza explicada. Es decir, el factor 1 explica menos que el error de medición. O sea, hay más error de medición que explicación en este modelo. Por lo tanto, los autores originales y algunos autores plantean que un valor de 0.5 a más es lo ideal para considerar a este coeficiente de varianza media extraída como adecuado. Si nosotros consideramos un 0.50, ya estaríamos haciendo referencia a que el factor explica al menos el 50% de la varianza. Si consideramos un punto de corte de 0.50 a más, estaríamos haciendo referencia a que por lo menos mi estructura factorial me explica a mí el 50% de la varianza extraída y que existe más varianza explicada que error de medición. Bueno, este sería el método manual por el cual se pueden estimar ambos índices. Sin embargo, nosotros tenemos en la página de Psicometristas una calculadora online con la cual pueden calcular de forma automática ambos índices, simplemente ingresando los valores de las cargas factoriales estandarizadas. Vamos a darle un vistazo a eso. Ingresando a la página psicometristas.com, van a encontrar en la barra de menú la pestaña herramientas y dentro de ella a la confiabilidad compuesta y varianza media extraída. Le dan clic y les va a pedir una contraseña. Dentro de un momento les explico cómo es esto de la contraseña y vamos a ver primero la descripción. Tenemos a los dos índices, la confiabilidad compuesta y la varianza media extraída, ambas entendidas como medidas de precisión. Esta calculadora permite un máximo de 10 ítems por factor, es decir, sirve para escalas cuyos factores tengan máximo 10 ítems. Si su instrumento tiene más de 10 ítems por factor, lo recomendable sería que hagan el método de forma manual, como hemos visto hace un momento. Se puede emplear para escalas unifactoriales o multifactoriales, recordando siempre que se debe ingresar únicamente cargas factoriales de los ítems que componen la dimensión o el factor de estudio, es decir, no se debe mezclar ítems del factor 1 con el factor 2 o con el factor 3, analizar factor por factor. Si estoy analizando el factor 1, ingresar únicamente las cargas factoriales del factor 1. Una vez que he terminado el proceso de cálculo con el factor 1, retiro los ítems de ese factor e ingreso los ítems de otro factor, que sería el factor 2, después el factor 3, etc. Pero nunca mezclar los ítems. Como vemos acá, ya están las ecuaciones que hemos citado anteriormente y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ingresar cargas factoriales hipotéticas. Vemos que conforme vamos ingresando las cargas factoriales, se calculan de forma automática tanto la confiabilidad compuesta como la varianza media extraída. Aquí ya subió. Entonces aquí estaríamos en el límite aceptable. Esta estructura correspondiente a un factor
que compone 4 ítems con estas caras factoriales, tendría una varianza media extraída de 0.50, lo que es lo mismo que al menos el 50% de la varianza es explicada por este factor. Respecto a la confiabilidad compuesta, superó el valor de 0.7, por lo tanto resulta confiable. Si descendemos un poco más, vamos a encontrar algunos criterios para su interpretación, así como sus referencias. Bien, como les mencionaba, lo único que tienen que hacer para tener acceso a esta calculadora es suscribirse al canal. Se suscriben al canal de psicometristas y luego envían un mensaje por WhatsApp al número referido en la descripción. También vamos a poner un link para que vayan directamente, solicitando la contraseña, indicando que ya se suscribieron y solicitando el acceso para la calculadora de la confiabilidad compuesta y la varianza media extraída. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao.